nuevamente en un bloque de 6, 7, 8 que viene con la patria tuitera. Dale, Julito. La patria tuitera. Twitter de todos somos griegos. El bigote de Hitler para Merkel. ¿Un fallo de TV holandesa? In Reims hebben de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel herdacht dat beide landen zich een halve eeuw geleden... Twitter de Fabián Rodríguez. Parece que los muchachos de Clarín anexaron Avellaneda a la capital federal. Diario Clarín. Otra vez en Capital. Viejas locas. Mañana en Racing Club de Avellaneda. Tuvieron que pasar 32 meses para que Viejas Locas volviera a tener la posibilidad de tocar en Capital Federal. Twitter de Federico Pur. La Nación. Explícame el cintillo inseguridad en esta noticia. Diario La Nación. Inseguridad. Acusan a un hombre de decapitar a su jefe con un machete. Un hombre fue detenido en el partido bonaerense de San Miguel acusado de haber decapitado a su jefe con un machete tras mantener una discusión. Inseguridad. Twitter de Nicolás Vadillo. En Brasil declararon el programa Brasil Cariñoso, símil a la asignación universal por hijo en Argentina. Nos vamos pareciendo. MDZ Online. Para Dilma, el plan Brasil Cariñoso sacará de la miseria a 2 millones de familias. Se trata de una iniciativa que, semejante a la asignación universal por hijo, brindará apoyo monetario a familias pobres. Twitter de Gabo N. En la democrática Gran Bretaña, prohíben camisetas del Che Guevara durante los Juegos Olímpicos. Ecuadorenvivo.com. Las camisetas del Che Guevara están prohibidas en los Juegos Olímpicos de Londres. El comité organizador presentó un listado de varios artículos que no se podrán utilizar en los estadios de Londres durante los Juegos Olímpicos. Bien. Dan ganas ya de comprarse la remera del Che e irse para los Juegos Olímpicos. Alberto, ahí veíamos a Merkel con el bigotito, que no sabemos si fue casual o no. ¿Qué pasa con la Alemania? La Alemania de Merkel. ¿Qué pasa con Europa? La noticia en el mes pasado fue que se jugó la Eurocopa y la mayoría de los países lo único que querían era sacar a Alemania de la Eurocopa. Portugal, España, bueno, finalmente ganó España, en final con Italia, pero vos leías los diarios y el sueño era sacar a Alemania de la Euro. Claro. Y Alemania, bueno, cumplió el sueño, en cierto modo cumplió el sueño de Hitler, de unificar a toda Europa detrás de la economía de Alemania. Y bueno, ese es parte del problema, que todos los economistas que no son los que aparecían en el informe anterior ven en este momento de Europa. Es decir, las políticas dictadas por Alemania y por la Unión Europea, pero en realidad el Banco Central Europeo y todas esas instituciones están regidas por el neoliberalismo más salvaje, que es el que sustenta Angela Merkel. Perdió a un socio como Sarkozy hace un par de meses. Hay que ver qué va a hacer Francia en este momento, porque Francia es parte del problema, pero los países del sur hay una interpretación que hacía Paul Krugman, el economista premio Nobel, que decía que el problema de Europa son los países del sur, que son los países del viejo imperio romano, en contra de los países del norte, que son los bárbaros de aquel momento, y justamente son los que están imponiendo las políticas de ajuste para defender al mundo financiero, para defender a la oligarquía financiera de Europa, que es en general la oligarquía financiera del mundo. Y bueno, esto está en plena batalla y la verdad es que sería interesante poder ver qué va a pasar, pero es impredecible. Pero en realidad la batalla es los países del norte contra los del sur. Y Merkel en ese contexto está bien hacerle el bigotito como estaba bien hacérselo a Sarkozy.
Ganaron los bárbaros, ¿no? Ganaron los bárbaros. Ganaron los bárbaros. No, quiero saber si se puede entrar con la camiseta de los Sex Pistols. Con las de viejas locas también, ¿eh? Pero sobre todo, claro, con los Sex Pistols y lo que significó el punk, que esa es la verdadera revuelta guevarista, claro, con la que tuvieron que lidiar los ingleses. No hay futuro, no hay futuro, ya lo decían los punks. Tal cual. Hay que ver la lista de remeras que se pueden usar. Vamos a otro informe que tiene que ver con que los bancos tienen que prestar un poquito así chiquito y un caso de distinta vara. Lo vemos. Otro caso de distinta vara. Víctor Hugo Morales da pie para un nuevo caso de distinta vara. La nueva línea de créditos para inversión, este préstamo que deben hacer los bancos, ya está en marcha. ¿Cómo se instrumenta, Mercedes? Está en marcha. Básicamente estamos diciendo hay demanda, falta crédito para satisfacer esa demanda. Los bancos privados que tienen ahorros de los argentinos, bueno, estamos diciendo una parte de esos ahorros tiene que ser claramente la inversión reproductiva. Yo he leído en algún momento señalar que los ganadores del modelo son los bancos, como una falencia del gobierno. Diario La Nación del 21 de mayo de 2012. Los bancos siguen siendo los grandes ganadores del modelo. 22 de agosto de 2011. Los bancos son los principales ganadores del actual modelo. 16 de agosto de 2010. Los bancos lideran la lista de ganadores del modelo Kirchner. 28 de marzo de 2011. Los bancos son los que más ganan. Cuando se toma esta medida, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, resulta que sale en defensa de los bancos. Diario La Nación por Joaquín Morales Solá, del 8 de julio de 2012. El gobierno hasta hizo saber que obligará a los bancos a dar créditos a tasas del 14% anual, muy por debajo de la inflación. Así, condenará a los bancos a trabajar a pérdida o, en el peor de los casos, a la quiebra. Los bancos siguen siendo los grandes ganadores del modelo. Diario La Nación por Jorge Oviedo del 6 de julio de 2012. El gobierno campeón en goles en contra. El problema es, ¿de dónde saldrán los depósitos que luego los bancos estarán obligados a prestar? El gobierno no deja de hacerse goles en contra. Los bancos lideran la lista de ganadores del modelo Kirchner. Sí hay algo que no está existiendo en este momento es la honestidad intelectual a la hora de discutir las medidas que va asumiendo el gobierno, sino una permanente pulsión por descalificar y criticar que no resisten archivos. Previsible, ¿no? Bueno, estaba pensando en una falacia que decía uno de los escribas de La Nación. No sé si era Morales Solá el que decía, bueno, los bancos van a perder plata. En realidad... Y van a quebrar, dijo. Claro, pero los si bancos... Si te descuidas, quiebran, claro, ¿viste? Pero el tema es que el banco toma crédito a un ciudadano y después se lo presta a otro ciudadano. A ese ciudadano que le toma el crédito no le da más de un 10% anual. Y al 15% tiene que prestarlo. Es decir, que está ganando un 5%. No es que pierde contra la inflación. Hay un negocio en el que el tipo toma crédito, paga por ese crédito y después lo presta a otro y se queda con una diferencia. ¿Cuál es el tema? Esto lo explicaba Carlos Heller, que es es del Banco Credicop, un banco cooperativo, y él decía, bueno, lo que pasa es que los bancos, él como banquero o como dirigente de un banco, decía, los bancos están prestando en este momento un 40% para la compra de electrodomésticos y se pierden, pero digamos, no están pagando un 30% de interés al ciudadano común. Están pagando un 10% y un 10 contra un 40 queda un 30%. Eso es lo que se le va a reducir, pero eso no lo dicen. Pero además es sobre un 15% de la totalidad. Un 5%. Un 5%, perdón, sobre la totalidad de los recursos que tienen, digamos. No es que le están diciendo inviertan todo en esto, digamos, destinen toda la masa de recursos que tiene el banco a créditos a esta tasa de interés regulada. En la misma semana en que el gobierno reguló los intereses que están cobrando con la tarjeta de crédito, que llegaban al 60%. Entonces, que si estamos hablando de una monstruosidad de lo que están ganando, y el gobierno dice, bueno, una partecita, gana nada más que
5%. Pero además, digo, se vincula con lo que decías vos, Alberto, antes, digamos, que es la cuestión también de Merkel y lo que se ha formado en la Unión Europea. O sea, es una unión financiera. Sí. Los derechos sociales, económicos y hasta políticos, te diría yo, han quedado probablemente postergados. Y lo que tenemos acá es, otra vez fue el cambio cultural de decir, a ver, los bancos centrales, ¿qué es esto de que los bancos centrales son independientes? Esa fue la gran discusión que tuvimos desde Redrado hasta hoy. Lo que está pasando en Europa es eso, aparece el Banco Central Europeo, que ni siquiera es un banco central de un Estado nacional, es el que fija las políticas y no hay capacidad de que cada país pueda determinar su política monetaria, porque hay un Banco Central que es el que determina. Y además hay una desconexión conceptual permanente, la descontextualización permanente, porque cuando hablamos de banco, acá estamos hablando de bancos, también cuando hablamos de Europa o de la crisis en Estados Unidos, la crisis europea, estamos hablando de bancos, sin embargo no hay ningún link. Muchas veces son las mismas entidades multinacionales, estamos hablando de las mismas, sí. Pero lo que veíamos recién en los rebotes es como una especie de reacción revulsiva, ¿no? Como una náusea que tiene evidentemente el sector privado cuando el Estado interviene, como a muchos nos parece que debe intervenir un Estado para impedir que pasen cosas como las que pasan en Europa. ¿Por qué pasan en Europa? Porque ninguna política real les impide que vayan por la rentabilidad más abusiva y más canalla. Bien, vamos a hacer un corte y ya venimos. Pusieron luces de color.